compañeros, somos el grupo número 10 y vamos a exponer el Código de Urbanismo y Obras de Santa Cruz de la Sierra, el tomo 2, la parte de urbanismo. El presente código, en su contenido esenciales principios y normas que pretenden el desarrollo organizado de las ciudades. También en el presente código vamos a ver los siguientes puntos: la zonificación urbana, el sistema vial, bienes de dominio público, urbanizaciones de los lotes y usos de suelo. La siguiente, ahí está. La zonificación. Primeramente vamos a definir qué es zonificación. Es la división de las ciudades en zonas características de acuerdo a su función determinada y para su uso específico. Tenemos lo que es la zonificación primaria, que vendría a ser el límite de jurisdicción de Santa Cruz de la Sierra, y la zonificación secundaria, que vendría a ser las divisiones dentro del municipio de Santa Cruz de la Sierra, las cuales se dividen en zonas, fajas y áreas. Dentro de las zonas que se dividen están las zonas centrales, que abarca del primer anillo, todo el primer anillo, como se muestra en Z1, la zona central de cada uno de los distritos. También tenemos la zona intermedia y zona habitacional. La zona intermedia son las unidades vecinales entre el primero y segundo anillo, y las zonas habitacionales son las unidades vecinales comprendidas entre el segundo anillo y el perímetro urbano municipal. También tenemos la zona industrial, que fue definida en presente código desde el año 1970, donde se dividió en distrito industrial, industrias preexistentes y pequeñas y medianas industrias. En distrito industrial son los que se encuentran en la zona noreste de Santa Cruz, comprendida por el parque industrial. Las industrias preexistentes son aquellas industrias que se establecieron antes de la creación del presente código, como puede ser el ingenio azucarero, que se encuentra en la zona sur, y las refinerías de Palmasola. Estas tienen que cumplir con reglamentos de medio ambiente. Y también tenemos las pequeñas y medianas industrias, son aquellas que se encuentran dentro de toda la zona de Santa Cruz de la Sierra. La zona comercial, recreacional y faja. La zona comercial es la zona donde se ofrece servicios de productos. Las zonas recreacionales son áreas de bosques naturales o los parques municipales que tenemos. Y las fajas son aquellas manzanas o lotes que son frentitas a las avenidas principales y anillos y radiales. Dentro del equipamiento también tenemos el equipamiento primario y equipamiento terciario, que la diferencia de los dos es que el primario atiende a nivel vecinal y el equipamiento terciario a nivel distrital, donde se dan los servicios de hospitales, servicios de educación, institucionales, entre otros. Las áreas protegidas y el uso específico son aquellas áreas que fueron, por motivos históricos o ambientales, fueron definidas como protegidas, y estas pueden también ser públicas o privadas. La siguiente diapositiva. Dentro del punto número 2 vamos a ver lo que es el sistema vial. El sistema vial tiene que conectar todo lo que es el distrito municipal de Santa Cruz de la Sierra, todo el eje metropolitano, y el diseño de vía debe cumplir con las normas y procedimientos del código. También vamos a ver las normas de diseño de las vías, donde se va a tomar en cuenta el nivel de atención de la jerarquía y derecho de vía, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito urbano-rural, donde tenemos las siguientes. En el ámbito urbano, las autopistas metropolitanas, las vías urbanas troncales y los ejes urbanos rurales, la red vial principal, las calles secundarias, los pasillos o pasajes urbanos, las ciclovías. En el ámbito rural, son los ejes metropolitanos que conectan las grandes poblaciones, como ser Santa Cruz La Guardia, Santa Cruz Cotoca y Santa Cruz, y los caminos vecinales que unen las comunidades dentro del municipio. La siguiente diapositiva. Los bienes de dominio público. En el capítulo de generalidades vemos los bienes de dominio público que son de uso público y son de dominio municipal, ¿ya? Estas pertenecen al municipio. También vemos lo que es los bienes del sistema ambiental municipal, que son espacios públicos sujetos a preservación y conservación. Y el espacio público para libre tránsito y circulación de vehículos, y los derechos de los habitantes que tienen el acceso libre a todas las áreas verdes, sin que éstas destruyan el área. También tenemos lo que son las áreas municipales del sistema ambiental, que vendrían a ser los parques metropolitanos, los parques urbanos, los distritales, vecinales o infantiles. También están las plazuelas y las plazas, y las áreas verdes estructurales y franjas de seguridad, que comprenden las rotondas o medas en las avenidas.
El uso temporal de bienes de dominio público. En este capítulo se menciona principalmente a lo que son las aceras, que son de dominio público, y que estas solamente pueden ser utilizadas en ciertas ocasiones, para lo que es la construcción, o tal vez para obras de infraestructura, pero estas deben tener una autorización del municipio, ¿ya? Y en caso de construcciones, estas deben tener señalizaciones de advertencia y cerramiento de las aceras para los peatones. La preservación del ornato público habla acerca de que no se puede destruir lo que son los ornatos públicos, o sea, los árboles. Entonces, la obligación ciudadana es de proteger y mantener en buenas condiciones las aceras, los árboles y los espacios vegetales. También, el cuidado y preservación de los árboles se prohíbe ocasionar daños y se tienen que hacer los derribos y arborización de los árboles siempre y cuando éstas tengan alguna autorización previa. La siguiente diapositiva. Dentro del título 4 vemos lo que son las urbanizaciones. Dentro del capítulo de generalidades vamos a ver el proceso técnico legal por el cual el suelo se enmarca en un régimen de suelo urbanizado, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que mediante un proceso de urbanización se debe destinar ciertas áreas para uso público y para uso privado, y es obligación del propietario destinar esas áreas. En las normas ambientales, el objetivo de estas normas ambientales es de proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales que se encuentran en la zona que se quiere urbanizar, ¿ya? El incumplimiento de esta disposición conllevará a que la urbanización sea considerada clandestina, quedando prohibida cualquier asentamiento humano. Y todo proyecto de urbanización debe contar sí o sí obligatoriamente con su respectiva licencia ambiental. En el capítulo de protección de áreas verdes, antes de proceder a hacer una urbanización, se debe tomar en cuenta lo que es la protección de las áreas verdes y las zonas boscosas, ¿ya? Entonces, para eso se debe restituir o reforestar los árboles o el ornato público. También se debe crear áreas verdes para las urbanizaciones y es obligación de aquellas obras civiles que hagan desmonte del lugar, pues estas nuevamente hagan la reforestación de los árboles o la vegetación que fue sacada. En el título 4 vemos lo que son las normas generales de la urbanización. Toda urbanización tiene la obligación de ceder un espacio de terreno para uso público y que es de dominio municipal. En el municipio de Santa Cruz de la Sierra se establece el porcentaje de un 22% del terreno total que debe destinado para uso público. ¿Ya? Y además las urbanizaciones se clasifican según su tamaño, según el tipo de promotor y en función a la tipología de diseño del parcelamiento. Dentro de las estructuras de las áreas, involucra lo que es la cesión de las áreas, requerimiento mínimo de los servicios básicos, como ser agua potable, alumbrado público o servicios de gas, y la calidad de las áreas, entre otros, que están estipulados en el presente código. El uso de las áreas cedidas podrá ser asignado a cualquier momento por el gobierno autónomo, ¿ya? Estas pueden hacer uso de acuerdo a la necesidad de la población ya existente en esa área urbana. Una vez que se haga uso de esos predios públicos, pues estas ya no pueden ser modificados. Hasta ahí sería la primera parte. Ingeniero. Está con su micrófono apagado, ingeniero. Está apagado su micrófono. No se le escucha, ingeniero. Oiga, Jennifer, decía yo. Sí. Gracias, ingeniero. Bueno, continuando con la exposición, ¿no? Mi compañero habló en cuanto a urbanizaciones y habló en cuanto a las generalidades básicas, las normas ambientales, la protección, y yo voy a hablar en cuanto a las áreas útiles, octavas, aceras, aperturas de vías públicas y obras públicas. Bien, con respecto al área útil,
¿Qué es considerada área útil? Es la manzana. La manzana es la base de los lados, de las dimensiones, que estas pueden ser regulares o irregulares de acuerdo a las dimensiones, ¿no? Y a estas las normas o las normas generales para las manzanas se describen en el código, ¿no? Que deben cumplir ciertas dimensiones mínimas, ¿no? Y se lo regulariza en la opción de lote, que lo vamos a ver enseguida. Con respecto a las octavas, ¿a qué se refiere octava? Octava se refiere a la visión, se puede decir, a la intersección o la esquina de la calle. Esta tiene que ser visible para así se pueda circular de una forma, haya mayor visibilidad, ¿no? Entonces, en los previos de las esquinas es necesario la implementación de las octavas. Por eso es que no se recomienda que estas terminen en esquina. Y el código indica, ¿no?, las características técnicas básicas que deben de tener, ¿no?, que debe de haber también un permiso y que debe haber una curvatura mínima en cada esquina, ¿no?, de las manzanas, etcétera. Las aceras es por donde pasa el peatón, ¿no? Esta parte de la calle o de las vías públicas pavimentadas que es ligeramente elevada, ¿no?, de la calzada, de la calle. Entonces las aceras están obviamente a disposición del propietario, es decir, que el propietario tiene la obligación de mantener, si tiene jardín en su acera, tener también el acceso para personas con discapacidad, es decir, que no es recomendable realizar unas aceras bastante inclinadas, ¿no? Y las dimensiones y niveles deben ser adecuados y deben ya estar establecidos, ¿no? Bien, con respecto a las aperturas de vía, esto es necesario, nos indica que es obligatorio abrir las líneas de acceso para la libre circulación de tránsito de los vehículos, ¿no? Entonces, se debe de permitir la construcción de dichas vías y obviamente estas infraestructuras tienen que ser públicas, ¿no?, conforme al plano de urbanización aprobado. Y también las obras públicas, ¿no? Las obras públicas se refiere a todos los trabajos de construcción promovidos por la organización de gobierno. Entonces, se refiere estos deben estar en la normativa de las obras públicas. Obviamente, los proyectos tienen que estar aprobados, ¿no? Estos proyectos de obra para las construcciones de servicios básicos, agua, alcantarillado, energía eléctrica, ¿no? Y bueno, todo lo que vaya de acuerdo a las características de ese sector. Ya, ahora pasamos al siguiente tema, que son los lotes. Ya, con respecto a los lotes, podemos decir primeramente, ¿no?, que los lotes que tienen en el artículo 301 indica que los lotes preexistentes a la aprobación de este código, ¿no?, del CUO, se mantienen en dimensiones, es decir, que si hay lotes bastante grandes, ¿no?, que se van a seguir manteniendo, puesto que estos ya existían antes. Artículo 302, habla en cuanto a los lotes que se encuentran en el centro histórico, ¿no? Tanto el artículo 302, el 303 y el 304 tienen una peculiaridad singular. Estos tres, ¿no?, uno que se refiere a los lotes que están en el centro, el otro a los lotes que están sujetos a preservación integral y estructural, y el tercero en el artículo 304, que se refiere a los lotes que están sujetos a la preservación ambiental e histórico en el centro de la ciudad, ¿no? Estos son los que están catalogados o son los que se encuentran en el catálogo de inmuebles, ¿ya? Y que se encuentran en la oficina técnica, donde son catalogados como centro, patrimonio histórico, etcétera, donde todos estos lotes no pueden sufrir ningún tipo de modificación, tanto de subdivisión o alguna modificación en cuanto a sus dimensiones. Bien. Ahora, con respecto a los artículos 305, 306, 307 de media densidad y 309, estos 4 artículos tienen un factor común en cuanto a las dimensiones mínimas que deben tener cada lote. Por ejemplo, los lotes que se encuentran en la zona central, en la zona distrital, intermedia, media densidad,
y en la zona comercial existente deben tener una superficie mínima de 150 metros cuadrados, por ejemplo, un frente mínimo de 60 metros, superficie mínima en esquina de 250, un frente mínimo de esquina de 10 metros. Estos son unos parámetros fijos mínimos que deben de cumplir los lotes que se encuentran en las diferentes tipos de zonas. Bien, ahora con respecto al lote, por ejemplo, en zona recreacional, estos ya tienen otro tipo de sujeto, ¿no? Otro tipo de dimensión. Y se refiere obviamente al plan de ordenamiento urbano y territorial que están sujetos en el cubo. Bien, ahora con respecto a los lotes en la faja, hay dos tipos que estipulan en el artículo 311, que son las dimensiones y características de los lotes en faja que se encuentran primero en el segundo anillo, y el segundo sería en la densidad media y faja habitacional en los pasillos y calles sin salida, ¿no? Estos, si pueden apreciar, ¿no? Acá, tienen diferentes tipos de características o se podría decir dimensiones mínimas que deben de cumplir según la zona donde se encuentran, ¿no? Con respecto a los lotes para equipamiento primario y terciario, estos cumplen una serie de requisitos que son 4, principalmente los más importantes, los requisitos mínimos para cada lote. Por ejemplo, para las edificaciones, tanto administrativas, comunitarias, religiosas, ¿no? Referente a las iglesias, etcétera, el lote tiene que ser de 1000 metros cuadrados, ¿no? Para lo que son los mercados, 3000 metros cuadrados. Estos son las dimensiones mínimas, ¿no? Para las unidades educativas nivel inicial, 1000 metros cuadrados. Para las unidades educativas primarias y secundarias, 3500 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, en resumen, se puede decir que los lotes, en la primera parte de artículos que hemos visto, tanto las generalidades, los lotes en faja y los lotes de equipamiento, tienen ciertas dimensiones, ¿no? Y características según la zona, obviamente, y también según la funcionalidad o a lo que se va, para lo que es el lote, digamos, ¿no? Ahora vamos a ver el uso de los suelos. Ya, el uso de los suelos, en primera instancia, podríamos ver la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura quiere decir si este suelo va a ser habitacional, comercial, de servicio, de talleres, turístico, etcétera, ¿no? Estas son todas las nomenclaturas, ¿no? que nosotros vemos, o sea, que están en el cubo, ¿no? Y que nosotros debemos de conocer. Bien, y con respecto a lo que es el artículo, eso engloba en el artículo 314, ¿no? Que es el inicio de lo que es el uso de suelo. En la 316 podemos decir la clasificación. La clasificación va de acuerdo al nivel de atención, que puede ser barrial, unidad vecinal, distrital, urbano, metropolitano, y de acuerdo al tamaño, que puede ser artesanal, pequeño, mediano, grande, y de acuerdo a la molestia, que puede ser inocuo, que no molesta absolutamente nada, incómodo, que sí son un poco molestosos, que son molestosos completamente, y peligrosos, que ya es dañino o perjudicial para la salud. Esto se los menciono, ¿por qué? Porque todos los demás usos de suelo van relacionados de acuerdo a su nivel de atención, según su tamaño, según su molestia, que ahorita le voy a aclarar, ¿ya? Con respecto al uso comercial, el uso comercial se refiere a todos los locales destinados para comercio, ¿no? Prácticamente. Comercio al por mayor, al por menor, ¿no? Y el comercio se puede clasificar según su nivel de atención, según el nivel de atención y también según su molestia, ¿no? Ahora, para lo que es servicio, los servicios son considerados lo que son servicios públicos, servicios privados, y estos también se tipifican en el artículo 327 según su nivel de atención y según su grado de molestia, ¿no? Para el uso de talleres, de igual forma, ¿no? Que se refiere a los talleres ¿de qué tipo? Aquí lo vemos, ¿no? Artesanales, pequeños, medianos, grandes, y estos también se pueden clasificar según su nivel de atención y según su grado de molestia. Ahora, con respecto a, nos falta solamente dos, que serían el industrial, el depósito y el equipamiento. El industrial también, ¿no? El industrial de instalaciones que están destinadas a la producción de consumo, ¿no? Y se tipifican, aquí se tipifican según el tamaño de la tecnología que se va a aplicar,
¿no? Y según su nivel de atención también y según se establece en el artículo, ¿no? Y según su molestia, su nivel de molestia. Entonces, un factor común es la clasificación, que es el nivel de molestia y según el tamaño, ¿no? Como pueden ver en el artículo 334. Ahora, el uso de depósito. El uso de depósito, estos locales obviamente destinados al resguardo o al almacén, ¿no? De diversos productos, ¿no? Y estos pueden ser materias primas, pueden ser acabados industriales, pueden ser bienes de insumo, combustibles y otros, ¿no? Y la tipificación también, ¿no? Se clasifican según el nivel de molestia, si son muy molestosos, no son molestosos, son inocuos o son peligrosos, ¿no? Y también esa sería su tipificación, ¿no? Según lo especificado. El equipamiento puede ser privado o público, ¿no? Que son las áreas destinadas a equipamiento privado y localizadas de acuerdo a la planificación de su uso, ¿no? Y aquí vemos un cuadrito en el cual podemos darnos un poco más de idea, ¿no? Por ejemplo, puede ser equipamiento asistencial, deportivo, ¿no? De mercados, parques, terminales, cementerios, centros culturales, y este es su código identificador de cada uno de ellos. Es decir que si nosotros vemos directamente un código, ya sabemos a qué equipamiento es el que corresponde o al que se refiere el lote, ¿ya? Eso es el cual se estipula en el artículo 349. Eso sería lo que es lote. Y bueno, ese sería el último. Y dentro de las conclusiones, podemos decir que con este código nosotros logramos se logra establecer las bases, ¿no? Tanto de lo que es urbanismo, de lo que son lotes, lo que son suelos, ¿no? De acuerdo al tipo de clasificación, de acuerdo al rubro al que se va a dedicar. Y bueno, estos estipulan que se debe de cumplir un perímetro mínimo, como vimos, ¿no? Algunos artículos logramos agruparlos y colocar ahí la dimensión mínima que debe de contener. Y bueno, también cabe recalcar o decir, ¿no? Que nosotros debemos de conocer el mismo, más que todo las áreas que están involucradas con lo que es la construcción, para que se pueda de esta forma evitar las infracciones, ¿no? Y también las sanciones y multas, y sobre todo porque nos encontramos asentados en el territorio de Santa Cruz y debemos de conocer este código de urbanismo y obra. Gracias, ingeniero. Eso sería todo por mí. ¿Ya? Vamos con la otra etapa, la participación, aclaración, no sé si algo se han olvidado, alguien quiera complementar algo más del grupo. Entonces podemos empezar. Ingeniero, buenas tardes. Vamos a usted. Una aclaración, yo quiero que, escuchándolo bien, no quiero que me aclare qué es Ochava. Pasaron por ahí. Sí, Ochava. Yo le explico si quiere, ingeniero. Algo así más claro, un poco más claro, porque digamos, yo te explico. La Ochava es la esquina de las calles, o sea, en una intersección de calles tiene que tener visibilidad de la otra calle para ver si el automóvil se va acercando en caso de que no hubiera semáforos. O sea, es básicamente que la esquina no termine así en la esquina, es darle una curva a la construcción que está ahí. Por el tema de espacio no hemos puesto imágenes, pero es eso, básicamente. Ya, ¿en el centro se respeta esto, compañero? Disculpa. Sí, se respeta, se tiene que respetar. Y en caso de que no se pudiera, digamos, porque la estructura es antigua y ya termina así en esquina, hay normas, hay códigos que lo hacen de manera legal y hay otras maneras de que esto no sea peligroso. Pero en una urbanización sí, esto tienen que respetar. Ya, entonces una Ochava es la intersección que permite visibilidad en la esquina para la circulación de tránsito. La curvatura. La curvatura. Ya, compañero, es gracias. El ángulo. Quisiera preguntarle algo, ingeniero, a esa Ochava. Vamos, Soria, vamos. ¿Saben por qué se hizo esa forma de dimensionar las esquinas en la acera? En la época de los 60, me cuenta mi padre que no había eso. Todo era un ángulo de 90, o sea,
no se podía ver a la otra persona que venía del otro lado y se chocaban, o a veces los carretones pasaban y no veían, no tenían visibilidad al ver que pasase otro carretón y ese golpeaba en la esquina de la plaza. Mayormente se veía eso todo en lo que es el centro urbano ahí de la Plaza 24. Por eso que hicieron ese prototipo de esquina, le hicieron curva. Sí, por eso preguntaba, porque justo en el centro hay algunas calles que uno de verdad que no ve. Sí, copiar, ¿no? compañero. La René Moreno, por ejemplo, en la René Moreno. Sí, quería aportar a ese ingeniero. Sí, efectivamente, compañero, hay algunas calles que no figura o efectivamente no le aplica prácticamente este artículo, es el 284 y el 285 con respecto a la construcción de Ochava, y son justamente porque estos lotes se encuentran como patrimonio antiguo, tanto puede ser por su infraestructura o puede ser por el área al cual se dedica. Por ejemplo, puede ser un centro cultural, puede ser y por lo cual no se puede realizar ningún tipo de modificación por más de que infrinja estos dos artículos del CUO. Y también añadiendo algo de que estas ochavas tienen que tener, una fórmula que tiene que ser el ancho de las respectivas calles dividido entre dos, ¿no? Donde en la esquina donde se encuentra la calle, el ancho de la izquierda, se podría decir, de esa esquina, más el ancho de su derecha, esa distancia es la que tiene que meterse, se puede decir, o tiene que ser la curvatura de esa esquina, de esa ochava. De todas maneras, por eso yo decía que este código debemos tenerlo todos nosotros, añadiendo algo, ingenieros civiles, ¿no? Para manejarlo y conocerlo bien. Es bien amplio el tema y lo que se ha podido poner es un resumen, digamos, han hecho una compresión los compañeros y que algunas cosas, pues, lógicamente puede ser que se hayan obviado, ¿no? Continuemos. Yo tengo a ver. lo que dijeron. Ingeniero Flores, Sánchez Flores, vamos. En la parte de normas generales de urbanización, dice que establecen por obligatoriedad que el propietario ceda el 22% de la superficie del terreno. Quiero saber a qué ese porcentaje, en qué es destinado, digamos, de lo que es obligado a ceder, digamos, ¿no? Digamos, ese porcentaje de terreno, digamos, que es cedido, digamos. ¿Puedo responder? A ver, hay forma de interpretar eso. Vamos, compañero. Bueno, la obligación de cuando se tiene que hacer una urbanización, el propietario tiene que ceder al municipio un 22% del terreno total, ¿ya? Y tiene que ser de dominio municipal. ¿A qué se destina estos 22%? Pues se destina a lo que es el uso público o puede ser uso privado. El uso público vendría a ser para lo que son las vías, las áreas verdes o equipamientos. Y el uso privado que vendría a ser para lo que son las manzanas o los lotes que se encuentran en dicha urbanización. Ya, listo, gracias, compañero. Vamos con otra pregunta, aclaración. Hace rato querían preguntar. Yo tengo. Vamos, oiga. En el tema de las aceras, ¿hay algún código o una multa que le dan al propietario si no cumplen las normas que dijeron? Sí, las aceras, como saben, está destinado para uso de dominio público, pero este es temporal que se lo puede utilizar. ¿Está bien? Entonces, si es que uno infringe lo que está en la presente norma, pues obviamente tiene algún tipo de sanción que está estipulada en la oficina técnica. En el caso de las construcciones de obra civil, estas sí o sí deben tener una señalización de advertencia o tal vez un cerramiento de estas aceras para que así los peatones no puedan tener algún tipo de accidente al momento de pasar por ahí. Compañero, disculpa, vos que preguntaste, el compañero lo preguntó sobre la acera, ¿vos te referís específicamente, por ejemplo, al desnivel o a cuáles son
cuáles son los motivos por los cuales le pueden dar sanción en cuanto a las aceras. Exactamente. O sea, yo me refiero porque cuando andás, digamos, están un poco más arriba, otro más abajo, y no son como si, exactamente. Sí. No son niveladas, ¿no? Y he visto a muchos viejitos que se caen, digamos, y da pena, digamos. Entonces, no hay ese tipo de medidas, ¿no? Ahí se entiende la pregunta. Siga, compañero. Diga, Olia. Ya, sí, le quería indicar, compañero, en cuanto a las aceras, o confirmar que efectivamente sí no está restringido, ¿no? En las aceras que hayan desniveles o obstáculos. Incluso en las aceras deberían haber cordones para personas que no tienen la vista, digamos, o para personas con algún impedimento. Eso es lo que indica acá, pero lamentablemente no se cumple, ¿no? Porque para aquellas personas con alguna discapacidad, incluso el nivel de la, se podría decir, el ángulo, ¿no? No tiene que ser tan inclinado, es obligatorio que se deje un espacio de piso, por ejemplo, mínimo de 0,90 metro por casi 1 metro, digamos, ¿no? Entonces, con tierra, y tiene que tener, por ejemplo, puede uno destinar cierta franja para árboles o para jardinería, lo cual en algunos lugares es bastante estrecho y no hay ni siquiera espacio para que pueda pasar el peatón, mucho menos para los jardines. Entonces, sí estipula una distancia mínima que se debe de cumplir, sí estipula de que no debe haber un desnivel, sí está en las normas, en el artículo 289, sí hay relacionado, pero no se cumple en la mayor cantidad de los casos. Mi compañero Sirpa quería indicar que en el tomo 3, ¿no, Sirpa? Sí. ¿Está más detallado eso? Sí, en el tomo 3 están las dimensiones que deben tener las aceras, ¿no? Las alturas, los desniveles. Las edificaciones, compañero. Acá de la urbanización. Gracias. Esa es mi pregunta. Y otra cosa más que no todas las aceras y los espacios públicos deben tener siempre lo que es accesibilidad para aquellas personas que tengan algún tipo de discapacidad. ¿Ya? Entonces eso es de uso obligatorio. Y esto más que todo rige para las nuevas urbanizaciones